impugnaciones, remedios, recursos, eso es lo que vamos a estar viendo ahora en esta charla, que con el objeto de que siempre para ayudar a la formación de colegas. Bueno, lo primero que voy a empezar a hablar sobre esto mientras se van uniendo algunas personas, ahí veo que saludaron algunos, es que una de las cosas que pasa mucho en cuanto a recursos es impugnaciones en general. Tenemos que primero diferenciar entre qué es un remedio, un recurso, impugnaciones, para decirlo de manera bien sencilla. Una impugnación es cuando un abogado a través de un escrito judicial requiere que cierta decisión jurisdiccional quede sin efectos. Una decisión de un juzgado, una decisión de un tribunal quede sin efectos. Ahora, se dividen en varios tipos de vías que yo tengo. La impugnación sería como el género, y después uno tiene las especies. La especie es un remedio, un recurso, una nulidad. ¿Y por qué esto es interesante en sí? Porque por ahí uno hace un recurso extraordinario, hace un recurso de casación, hace un recurso de apelación y va utilizando nombres a las impugnaciones que no son lo que corresponde. Y si existe del otro lado el mostrador, del lado de la justicia, alguien que es muy técnico, alguien que se molesta por cualquier cosa, ya va a decir, por ejemplo, se interpuso remedio federal, extraordinario federal. Y el extraordinario federal no es un remedio, es un recurso. Entonces ya te pone de mal humor, por así decirlo, el secretario de la corte, en ese caso, se pone de mal humor porque una persona que hizo le llamó a un recurso, le llamó remedio. Entonces, impugnaciones es el género que abarca diferentes tipos de vías, que están los remedios, los recursos y también están lo que es las nulidades. Los remedios, ¿qué es lo que dice la mayoría de la doctrina? La mayoría de la doctrina dice que los remedios son la mayoría de los remedios serían únicamente cuando uno le pide al órgano jurisdiccional que deje sin efecto una decisión, y esa decisión que se le pide que deje sin efecto la resuelve el mismo órgano que a uno le envió la petición. Es decir, en el remedio, lo que es el remedio es que el mismo órgano es el que resuelve. En cambio, en el recurso, siempre que el que va a resolver va a ser el superior, va a ser un superior jerárquico. ¿Sí? Interpongo un recurso de apelación, un juzgado va a tomar ese recurso, va a revisar los requisitos de admisibilidad. ¿Y qué pasa cuando revisa los requisitos de admisibilidad? Entiende si lo debe conceder o si lo debe denegar. Entonces, en este caso, vemos que estamos en un remedio cuando no tiene que hacer ese paso posterior de ver la jurisdicción, pensar concedo o deniego este recurso. No tiene que hacerlo. Entonces, acá estamos en un remedio. Cuando el mismo órgano decisorio es el que va a intervenir y va a decir sí o no a nuestra petición para que se quede sin efectos una decisión jurisdiccional, ahí estamos en el caso de un remedio, según lo dice la mayoría de la doctrina. En cambio, cuando va a ser un órgano superior el que va a elegir, el que va a decidir sobre si se deja sin efectos total o parcialmente una decisión, lo que va a pasar es, en ese caso, que él va a ser un recurso. ¿Por qué? Porque no es el mismo órgano decisor. Entonces, eso es una pequeña diferenciación entre género y las especies de remedios y recursos. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el recurso, la técnica recursiva. Vamos a ver primero una pequeña introducción de qué es lo que pasa con esta materia. En general, el problema que venimos casi todos, no es que vienen algunos, sino venimos todos o casi todos,
es que dentro de los claustros universitarios en la facultad no se enseña recursos. Es decir, la forma en que se enseña técnica recursiva en las universidades por lo general es que dan un modelo de un recurso, un modelo de algún recurso de algo, y la persona, bueno, imita más o menos lo que dice ese modelo. Ahí me están saludando. Buenas tardes. Vamos a dar buenas tardes a la gente que está agregando. Imita lo que dice ese modelo y piensa que desde ahí tiene una idea de lo que es algo de técnica recursiva. En todas las universidades es un modelo donde generalmente tiene la misma estructura, objeto, después antecedentes, después requisitos de admisibilidad, después procedencia y la reserva del caso federal y el petitorio suele ser el modelo que se repite en casi todos los claustros universitarios. Un modelo, uno toma ese modelo y con ese modelo entiende que, bueno, más o menos tiene una idea. Y después en algunas universidades un poquito mejor en este tema, ¿qué hacen? Cuando ahí veo una pregunta que dice un recurso con reposición con apelación a subsidio, recurso, no. Ahí estamos en caso, tenemos que dividir ahí. Volviendo al tema de esto. La reposición es un remedio, porque resuelve el mismo órgano jurisdiccional. Si me estaban preguntando ahí, tengo que interponer un recurso, una reposición con recurso de apelación de subsidio. ¿Qué es, doctor, ahí? Lo que tenemos ahí es un remedio que resuelve el mismo órgano decisor y también un recurso. ¿Cuál? La apelación de subsidio. Entonces, ahí uno tiene que fundamentar la admisibilidad de los requisitos de forma, tanto del remedio, que son sencillos, y los del recurso de apelación. No es que, eh, si bien el remedio generalmente no se hace generalmente dentro del cuerpo del recurso, dentro del escrito. No se suele poner, se pone generalmente recurso, reposición con apelación subsidio, y no se suelen llenar los requisitos formales del remedio, del recurso, pero eso es incorrecto. Ahí estamos en algo doble, digamos. Estamos por un lado, buenas tardes ahí, estudio jurídico, creo que hice BA, no sé, un poco más. Buenas tardes. Tenemos el remedio por un lado, que resuelve el mismo órgano decisor, y el recurso. Entonces uno tiene que hacer todo el escrito del recurso y después requisitos de admisibilidad en caso que el órgano decisor resuelva rechazar. Entonces me conceda la apelación subsidiaria que estoy haciendo dentro de este remedio. Pero volviendo al tema de esto de la formación. La formación universitaria es, te doy un modelo más o menos parecido en casi todos lados, objeto, antecedentes, requisito de admisibilidad, recaudo de admisibilidad, plazo, sentencia, depósito en algunos casos, tipo de decisión, después procedencia, derecho, te ponen reserva de caso federal, petitorio. Eso es la estructura que se realiza de recursos. Y después, en otras universidades con un poquito más de tino, ¿qué hacen? Vamos a trabajar un caso en concreto. Trabajamos un caso en concreto. Bueno, miramos un caso en concreto, afinamos un poquito más lo que es la procedencia, que es el corazón del recurso, pero no se avanza mucho más en recaudos de admisibilidad. ¿Qué decir de hablar de técnicas de argumentación? Técnicas de leer Robert Alesi o leer Atienza o todos los grandes pensadores en lo que es la técnica de argumentación. Eso no suele darse. En algunas universidades que se hace un poquito más afinado, se estudia un poquito más todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la vaguedad, textura abierta, ambigüedad. Se estudia un poquito algo de falacias, que es una falacia argumentativa, pero lo que es técnica de argumentación, propiamente dicha, se ve poco. Entonces uno sale de la facultad con un modelo que se fue por ahí, que tomó de ahí, aparte del modelo, quizás habrá estudiado un casito más para hacer un recurso, y algo de falacias y algo de razonamiento jurídico, y con eso uno sale a patear tribunales, y cuando empieza a patear tribunales, la forma de prepararse en recursos suele ser
copiarse entre todos. Es decir, uno toma un modelo de uno, toma un modelo de otro, por ahí se compra un libro de modelos, y ahora, por ejemplo, con la IA, uno puede ponerle a la IA, le ponen el prompt, quiero que actúes como abogado especialista en derecho procesal, y haceme un modelo, haceme una estructura de recurso tanto, y te cobra. Y esa es como más o menos se empiezan a formar todos, es decir, lo poco que supe salir de la facultad, un poquito de razonamiento jurídico, una estructura por ahí, otro copiado por allá, ahora con la IA un poquito más, y uno entiende que alguna idea de técnica recursiva tengo y no es lo correcto. Es decir, no se sale desde la facultad, y eso uno tiene que, por eso hay que hablar del problema general, es que no se suele abordar con suficiencia todo lo que es técnica recursiva. Entonces salimos con un problema en la facultad. Sabemos poco para recurrir. Después, ¿qué otra cosa más pasa también en la facultad? Porque tenemos que hablar de la formación que hace que uno no tenga la técnica recursiva suficiente. En la facultad se suele dar por dicho, se suele dar como por sabido, que uno ya sabe todas las partes de una sentencia, que sabe autos, vistos, considerando, que sabe lo que es un fundamento determinante, o ratio decidendi, o holding para el derecho americano, y sabe lo que es un obiter dictum, un obiter dicta, y se da como por sabido que uno entiende la estructura de una sentencia, de un decisorio judicial, y no suele ser esto lo que pasa, es decir, se da por sabido sin explicar. Y nadie, ninguna persona, porque nadie puede saber lo que no se le explica, entiende del todo. Puede sumarse una idea de leer tantos fallos, de leer un fallo con la facultad y estudio de fallos, y va entendiendo más o menos de oído, por así decirlo, como un instrumento, va entendiendo de oído cómo más o menos tiene que recurrir. ¿Y qué pasó? No sé realmente lo que es una sentencia. Entonces ya tenemos un doble problema. Tenemos un problema, por un lado, el problema de falta de formación en técnica recursiva, falta de formación en argumentación jurídica, falta de argumentación en toda la técnica de recursos. Y a la vez de eso tengo que añadirle también que no tengo la suficiente técnica en cuanto a qué es una sentencia. ¿Y por qué es importante saber el tema de lo que es una sentencia? Porque es lo que uno va a atacar. Uno va a atacar en un recurso un dispositivo sentencial. Va a atacar una decisión judicial. Y la única forma para poder atacar correctamente este dispositivo sentencial, este decisorio, es sabiendo bien qué es. Es decir, teniendo una idea avanzada de las partes que corresponden al decisorio, y así poder uno atacarlo. Entonces, una de las cosas para quien quiera, para quien ya esté haciendo recursos hace años y para el que esté recién entrando en esta etapa, es tener conciencia de que la poca formación recursiva de las facultades y también tener conciencia de la poca formación en cuanto a qué es una sentencia. Y estas dos cosas son fundamentales para empezar a tener una mínima idea de cómo empezar a ver el camino para empezar a recurrir. No puedo querer recurrir bien si no sé bien que tengo un problema recursivo, porque nunca me enseñaron, no porque sea un tonto, sino que nunca me enseñaron, y como nunca me enseñaron, no voy a poder desarrollar algo que nunca me enseñó nadie. Entonces, primero, como soy consciente, me enseñaron un poco. Segundo, también me enseñaron un poco que es una sentencia. Bueno, empezar a ese déficit a atacarlo. ¿Cómo? Con estudio. Empiezo a estudiar sobre el tema, empiezo a estudiar libros de técnica recursiva, empiezo a estudiar libros que hablan bien de qué es una sentencia, qué es un dispositivo sentencial, cuáles son sus partes, cómo son, qué es un considerando, cómo son los hechos, antecedentes, cómo se estructura la sentencia, para poder atacarla correctamente. Ahí me dicen, ahí me piden que recomiende bibliografía. Yo voy a decir, a lo último voy a decir un par recién estamos al principio de todo, voy a dar alguna bibliografía, decir que, bueno, por ejemplo, para decir una hora, ¿cómo fundar un recurso de Genaro Carrió? Un clásico, ¿cómo fundar un recurso de Genaro Carrió? Es muy bueno, muy, pero muy, pero muy bueno. Es un libro que recomiendo.
clásico, básico y muy, muy bueno. Eh, Después volviendo, siguiendo, sí, avanzando un poquito más, lo que tenía preparado, me hice como un pequeño bosquejo, es eh, después de que tenemos que, ya sabemos este problema estructural, no sabemos técnica recursiva, no hemos sido preparados con técnica recursiva, no hemos sido preparados acerca de lo que es una sentencia, tenemos que empezar a tener una idea de las cosas básicas que uno tiene que hacer para hacer no solo un recurso, sino cualquier petición a la jurisdicción. Por mucho tiempo, y se sigue todavía, no es que ahora no, se ha tenido la idea de como que escribir complejo, escribir rebuscado, es el lenguaje correcto para un letrado. Y esto no es correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque, primero, porque hace que los abogados se divorcien de quiénes, los que piden justicia. Y lo mejor es que el que pide justicia más o menos entienda. No quiero decir con esto que uno le tiene que dar un recurso a un cliente y el cliente lo va a leer y va hasta poder criticarlo y entender todo. No estoy diciendo tanto. Pero las peticiones que uno tiene que hacer tienen que ser entendibles para quién, para la persona que nos contrata. Y en el caso penal esto es mucho más fuerte todavía. ¿Por qué? Las reglas de Brasilia dicen que en caso de grupos vulnerables, mujeres, nativos, niños, detenidos, ancianos, esto hay una obligación de ser claro, no es un si quiero, no es un si puedo. Las reglas de Brasilia dicen que cuando hay grupos vulnerables hay que ser claro. ¿Y qué significa ser claro para las reglas de Brasilia? Creo que son las reglas 54, 60, si no recuerdo mal, en este momento, que hablan de esto. Ser claros es una obligación para los dos, dado el mostrador, para los jueces y para nosotros los abogados, en nuestras peticiones nosotros, nuestros recursos nosotros, y los jueces en sus decisiones. ¿Para qué? Para que la persona que esté en situación de vulnerabilidad pueda entender. Entonces, esto de ser rebuscado, esto de tratar de uno de inflar el lenguaje para que parezca de alguna manera ser más intelectual, es algo que es incorrecto desde el punto de vista legal. Las reglas de Brasilia fueron aprobadas por la Corte a través de la acordada número 5 del año 2009. Y hablan bien claro de esto, hay que ser claro. Y ahora, saben que la mayoría de nosotros debemos saber que hace un tiempo, en 2021, si no recuerdo mal, hay una acordada de la Corte que está obligando a usar esto de lenguaje claro. Hay que ser claro. Entonces, una de las primeras cosas que tiene cualquier petición judicial, lo que incluye a impugnaciones, recursos, remedios, nulidades, es ser claro. Segunda cosa que uno tiene que tener en cuenta para ser claro, ser breve, breve, tratar de acortar las presentaciones, los párrafos, esto es de técnica argumentativa, en cada oración, para que sea lo más persuasiva posible, no puede superar de 40 a 50 palabras, como mucho, según técnica argumentativa. Oración con una idea. Y esa oración, dentro de un párrafo, 3 o 4 ideas con unidad temática. Si tengo una idea, 2, 3 ideas, las agrupo en un párrafo y el párrafo no muy largo. ¿Por qué? Por ejemplo, una cuestión hasta práctica. Cuando uno va a leer algo, cuando uno se pone a leer un párrafo y el párrafo es muy extenso, el que está leyendo, el decisor, se pierde. Entonces, no solamente por esto del lenguaje claro, una cuestión práctica. El quien va a decidir, si yo pongo párrafos larguísimos, encima con ideas que se van mezclando ideas, con párrafos que no tienen separación entre unidades temáticas, lo que hace es que el decisor del otro lado se ponga de mal humor. Y yo lo que no quiero es que quien me va a decidir, que encima muchas veces está predispuesto a decirme que no, encima yo lo pongo de mal humor. La decisión va a ser obvia, improcedente. Entonces, las presentaciones tienen que ser claras, tienen que ser sencillas, sencillas dentro de todo lo posible, breves, cortas, concisas, que es tratar de decirlo más con pocas palabras.
Otras cosas más, una de las cosas más que uno tiene que tener, no solamente para impugnaciones y peticiones en general, no mucha doctrina, no mucho fallo. Es un error muy grave, porque primero porque tenemos que ver también cómo juega el principio de juris nobis curia, es decir, el juez sabe el derecho, o jus nobis curia, dicen algunos, en latín dicen que es de una manera, otros de otro, pero el principio en español es el juez sabe el derecho. Y cuando uno se le pone a explicar, empieza a transcribir artículos, empieza a querer explicar al juez cosas obvias, porque a veces uno ha hecho eso, le cita el artículo y le pega el artículo y le pone negrita, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ya lo sabe. A lo sumo uno puede saltar una frase, pero es lo que hace que tiene que leer. Todos los tribunales, todos los juzgados, las cámaras, todos están iguales. Están abarrotados de trabajo. Y yo le traigo más trabajo y en un montón de hojas. Eso va a hacer que quien me decide lo ponga mal morro. Entonces uno tiene que tener en cuenta que las presentaciones tienen que ser breves, concisas, claras, con doctrina poca. Y la doctrina relevante. No me pongo a citar a un autor casi desconocido en el ámbito académico. No. Y después, los fallos. ¿Qué fallos? Hay que tener, esto ya escapa un poquito de la charla, pero hay que tener en cuenta también, hay que saber de técnicas de interpretación de precedentes, saber diferenciar entre qué es un precedente, que es una decisión jurisdiccional, que es un fallo plenario, porque no todos tienen la misma fuerza argumentativa. ¿Se entiende? Es decir, por ahí también hay que ser prácticos. Por ejemplo, uno sabe que va a interponer un recurso y sabe ya la opinión de la Cámara, el criterio de la Cámara, y más o menos coincide con la idea que uno tiene, bueno, ahí sí es bueno poner algo de decisiones de ellos. Es lo que se llama jurisprudencia. Si jurisprudencia se llama colección de fallos, jurisprudencia, y lo que es precedentes son menos, es una decisión jurisdiccional emanada de un tribunal de superior jerarquía, llámese en casos federales la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en casos donde se discuten derechos humanos el organismo pertinente que interpreta ese tratado. Por ejemplo, un precedente para interpretación de la garantía del doble conforme, lo más precedente de todo no es lo que dice la Corte, no es Casal, no es Martínez, no es Santos, sino lo más precedente de todo, lo más fuerte sería Herrera Ulloa o Mohamed versus Argentina. ¿Se entiende? Entonces, saber diferenciar entre lo que es un precedente, lo que es una decisión jurisdiccional, lo que se llama jurisprudencia, lo que es un fallo plenario y saber qué tiene más fuerza normativa y más fuerza argumentativa para poder eso invocar a la jurisdicción. Es algo que tiene que tener en cuenta. Entonces, ya iba a hablar de la diferencia de remedio-recurso, pero me adelanté, eso ya está tocado. Y vamos a hablar un poquito de la estructura de cualquier impugnación. Ahora sí entramos fuertemente al tema de la estructura de cualquier impugnación, de cualquier remedio-recurso. Como ya le diferencié, no importa cómo esté ubicado en el código procesal correspondiente, la mayoría de doctrina dice que remedio es cuando resuelve el mismo órgano decisor y que recurso es cuando resuelve un órgano decisor de superior jerarquía. Ok, ya tenemos eso. Bueno, ¿qué tiene todo recurso? ¿Cómo la estructura de cualquier recurso, de cualquier remedio, recurso también? Es primeramente el objeto, que uno viene a hacer. Y ahí algo bueno que hay que tener en cuenta es, volviendo al tema de la brevedad, la concisión, la claridad, decir uno a qué viene. Interpongo recurso de casación. Interpongo recurso de apelación. Entonces, ¿a qué vengo? A eso responde el objeto. Vengo a interponer un recurso. Después, ¿contra qué resolución? Resolución tal, del registro de tal lugar. Y después, ¿qué más? Lo que se llama fundamentación normativa. Es decir, siempre está la petición que uno pide y ahí me lo fundo. Conforme los artículos, por ejemplo, si fuera un recurso de reposición en la provincia de Buenos Aires, conforme artículos 421, 424, 436 al 437 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Interpongo recurso de reposición. Y si es con subsidio, tendría que añadir los que vienen después del 437. Entonces, 421, si es vengo por imputado, 421, 424,
436, 437, 438 hasta el 447, si no recuerdo mal. Ahí tengo la fundamentación normativa de esa petición. Interpongo recurso. Después de esta primera parte puse el encabezamiento, puse mis datos, los datos del imputado, los datos o por el particular danificado, al ser ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Objeto, interpongo recurso, contra tal decisión, fundamento jurídico, los articulitos del Código Procesal, ya con eso estoy bien con eso. Después que me pregunta si está grabada, si se graba la clase, yo puse para grabar en el vivo, espero que grabe. Volviendo a eso, ¿qué vienen después? Los recaudos de admisibilidad. Y eso son muy importantes. ¿Cuáles son los recaudos de admisibilidad básicos que tiene cualquier recurso? Primero, uno muy sencillo, cualquiera lo puede pensar, que che, cuando me está diciendo nada, plazo. Saber el plazo. Entonces, tengo un recurso de apelación, suelen ser 3 días, en algunos lugares son 5 días, provincia de Buenos Aires son 5, en otros son, y por ejemplo en decisiones que están relacionadas con la libertad, suelen ser por horas, 24 horas, 48 horas, porque sé que estoy hablando para personas de diferentes lugares, pero las apelaciones suelen ser de 3 a 5 días, en las cuestiones relacionadas con la libertad suelen ser por horas, 24 a 48, en los recursos ya más elaborados, recursos de cadación, suelen ser 10 días a 20 días, y a veces cuentan por días hábiles y a veces por días continuos, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces tengo ese plazo. Ahora, hay una salvedad en penal. ¿Cuál es la salvedad? Si me llega la cédula, tengo la cédula, me llega la cédula acá, empiezo a contar. Ahora antes llegaba así en papel, estoy un poco antiguo. Me llega la cédula digitalmente, ya sea si estoy en provincia por el token, si estoy haciendo una causa federal por el sistema de gestión judicial de 100, si estoy en la capital federal, en el fuero porteño penal, me llega a través del email la notificación, después me llega por el portal de litigante. Y el plazo, ¿cómo lo empiezo a contar? Me llega la cédula y lo empiezo a contar, pero hay una salvedad en penal, y justo me están medio preguntando eso, me están bastante señalando, y es, en penal, pero no para todos los recursos, si uno se pone estrictamente en técnico, la Corte ya ha enmarcado varios precedentes y aún el mismo Código Procesal Penal de la Nación, que cuando nos dice que cuando la naturaleza de los notificados es importante, exige la notificación personal, 146 si no recuerdo mal, entonces, en penal, las decisiones cuando son de cierta entidad, la mayoría, gran parte de ellas, tienen que ser notificadas obligatoriamente al imputado. Esto tan claro en los códigos procesales no está. Y entonces, pero Juan, entonces, ¿por qué me decís esto si en el código procesal no está? No. En los códigos sí, pero la Corte ha dado varios precedentes, más que nada en los casos de los recursos extraordinarios. Pues si uno se pone en fino, no siempre se aplica. ¿Y qué pasó en Dubrá, que es el más famoso, Dubrá, Salas, después uno último que es muy bueno, que es del año 2021, si no recuerdo mal es de mayo de 2021, Maidana, por decir algunos, hay muchos más, pero son algunos ejemplos, la Corte dio una razón de derecho. En el marco siempre, en el marco de Dubrá y de Salas, dentro del marco de la interposición de recurso federal y la queja por su denegatoria. Si estamos hablando únicamente del recurso federal. Ahí dijo, como razón, ¿qué es la razón de derecho? Es lo que dice la jurisdicción en un caso en concreto. ¿Cuál es el argumento principal? Como razón de derecho dijo, los recursos no son del imputado, del defensor. No es una potestad del defensor, que es el defensor dejó de pasar el fallo y después de que dejó de pasar el fallo, que quede firme, ya está. El imputado no tiene más nada que hacer. No, 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 no. Los recursos, las decisiones que afectan dentro del marco del recurso extraordinario federal y la queja por denegatoria, tienen que ser sí o sí notificadas al imputado para que él vea lo que tenga que hacer. Después seguimos. ¿Qué pasa después de esto, de esta decisión?
la Corte siguió avanzando con esta idea y en el año 2021 en Maidana, ¿qué fue lo que dijo? En Maidana dijo, no, en Maidana exige, fue en el marco de un recurso extraordinario provincial, y dijo, en la provincia de Buenos Aires, dijo, no solamente se exige que se notifique, es decir, que le llegue a la persona si está detenida la decisión jurisdiccional, sino que aparte de que la entienda, es decir, lo correcto, que casi ninguna jurisdicción lo cumple, es que le llegue que no que le llegue la decisión, sino que el imputado sea citado si está detenido, donde está, o está en libertad, se lo cite al asiento del juzgado, del tribunal, lo que sea, y ahí se le pueda explicar en forma que él entienda, porque eso es lo que dice la Corte, lo dice en realidad, lo dice el Procurador General de la Nación y la Corte se remite a la opinión del Procurador, de manera que entienda para que entienda y que entienda también no solamente la decisión, sino qué recursos, qué vías puede usar en contra de esa decisión. Entonces en penal no solamente tenemos que contar por nuestro plazo, sino tenemos que empezar a contar desde el plazo del imputado si uno lo sabe hacer valer bien, porque esto muchos no lo hacen caso. A mí me hace una pregunta, es, los plazos se cuentan a partir de la hora 0 del día siguiente exactamente, ¿este correcto? Las primeras 2 horas hábiles tienen que ver con del lugar hábil en el lugar. No es lo mismo la misma hora hábil del foro porteño, que empieza de las 9 hasta las 15, que el foro de la provincia de Buenos Aires, que es de 8 a 14, que el foro nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es de 7 a 7 y media a 13:30. Después están preguntando sobre el expediente electrónico. No sé dónde es la persona que pregunta, pero lo correcto cuando habla del expediente electrónico, tenemos ahora expediente electrónico, cada expediente electrónico, cada jurisdicción, los tribunales superiores suelen dictar protocolos. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, no sé si la mayoría de la provincia de Buenos Aires calculo, tiene 3 diferentes acordadas que dictó: 40-13, 40-39 y 40-40. 40-13 y 40-39, 40-39, 40-40. Tengo que estudiar esas. Una sola pertenencia penal, pero las otras se aplican supletoriamente y ellas tienen un anexo único. Ahí establece exactamente cuándo se empieza a contar el tiempo de la notificación. Ahora, yo que les puedo dar por algo de lo que me ha dado la experiencia, que el plazo no nos tiene que importar. ¿Cómo? Pero Juan, en lo posible, hay veces que uno no puede por trabajo, pero en lo posible llega una decisión que uno tiene que impugnar, no espero, empiezo a hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que los plazos son fatales para nosotros. Para nosotros sí que son perentorios. Me paso un día, me paso una hora, me paso unos minutos, murió. Entonces, la recomendación, hacer de cuenta que los plazos no existen y tratar de presentar los recursos mucho tiempo antes. Pero bueno, me extendí un poco en el tema de los plazos. Por eso salto un poquito las preguntas de plazo, porque si no, no avanzo. Después la pregunta, lo último, así avanzo un poquito más la clase. Admisibilidad, recaudo de admisibilidad, plazo. Ya expliqué un poquito lo del plazo, lo que es. Después todo, sentencia que tengo que recurrir. La sentencia que tengo que recurrir, en el recurso que yo la quiero meter, ¿está dentro de ese catálogo o no? Una sentencia que no está y está, puede ser cuando genera un gravamen irreparable. ¿Qué es esto de gravamen irreparable? Es aquello que perjudica a la parte de tal manera que si no se lo repara a la parte en ese momento, en el futuro, si llega a ser reparada, ya no sirve. Entonces se llama gravamen de imposible o tardía resolución ulterior. Entonces, acá están hablando sobre apelo, lo voy a hablar, cuando se ponga la palabra apelo, así se corre traslado, así cuando se llama apelo, o sea, es manifestar la voluntad impugnaticia de un decisorio. Otra cosa que hay también que diferenciar un poquito de lo que es recurso en pauperis.
no solamente el imputado pone apelo, sino que también que hace, ya empieza a recurrir el mismo. Entonces después se tiene que dar traslado a la defensa de lo que es la voluntad impugnaticia de la persona que uno está defendiendo. Siguiendo, tengo el plazo, tengo la sentencia que voy a atacar, la sentencia está dentro del catálogo del recurso que quiero interponer, del recurso de apelación está expresamente o genera un gravamen irreparable, o quiero interponer un recurso de cassación, ¿está esa sentencia dentro del catálogo? Si no está, ¿qué hago? Si no está, tengo que tratar de ver que haya gravamen irreparable. El gravamen irreparable me puede abrir la puerta, aunque la sentencia estrictamente no se encuentre dentro del catálogo del recurso. Ahora, ¿cuál es el gravamen irreparable? Ya les dije las características, pero para no errarle, por así decirlo, busco dentro de la colección de fallos, lo que se llama jurisprudencia, dentro de la doctrina, del órgano que yo le meto un recurso o el del superior, si lo suelen considerar a eso que yo impugno como que genera un gravamen de imposible o tardía solución ulterior. Por ejemplo, en materia de nulidades. En materia de nulidades, casi siempre dicen no, la nulidad por regla, como principio, no genera gravamen irreparable o de tardía reparación ulterior. Entonces yo ya sé eso. Entonces, por ejemplo, quiero seguir apelando a una nulidad que me rechazaron, quiero seguir recurriendo. Entonces ya sé que esto me van a decir que no. Entonces, por ahí un poco la puerta para tratar de forzar, aunque en la jurisprudencia, en las decisiones de los tribunales superiores, eso no se considere un gravamen irreparable, es tratar de federalizar la cuestión. Bueno, pero ella escapa un poquito, la técnica para hacerlo escapa un poquito a los motivos de la charla, pero para tratar de saltearlo, igual muchas veces, la mayoría de veces, no se puede, pero es tratar de federalizar. Por ejemplo, vamos a un ejemplo cortito para que entiendan el íter procesal. Yo estoy me dicen tal cosa no genera gravamen irreparable. Lo quiero federalizar, trato de poner que no, pero mira, yo entiendo que no genera un gravamen irreparable hasta ahí nomás. Primero que el fundamento, porque para mí considero que hay un gravamen irreparable, pero aparte de eso, mira, acá parte de una cuestión federal. Acá hay una inconstitucionalidad. O acá se tiene que aplicar de esta manera esta cláusula convencional de jerarquía constitucional. Y acá, usted que es órgano local, volvemos a un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, por la provincia en la que vivo, para decir acá Cristóbal, Di Macio y Estrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice, si hay una cuestión de carácter federal, hay que pasar. Trato de apoyar, aunque si toca la jurisprudencia me dice que no hay gravamen irreparable o de imposible reparación ulterior, trato de justificar el por qué este caso es excepcional y escapa a esas decisiones jurisdiccionales anteriores, y aparte intento federalizar el asunto. Entonces, ahí tengo la decisión, eso es muy importante. Es decisión definitiva, por ejemplo, todos los recursos extraordinarios y los recursos de cassación exigen que haya una decisión definitiva o equiparable a sentencia definitiva. Entonces, ¿hay decisión definitiva? ¿Hay una decisión equiparable a sentencia definitiva? Si no la hay, ahí estamos en problema. ¿Cómo sé cuando una decisión definitiva es fácil? Es aquella que termina el proceso o que hace imposible que él continúe. Bueno, eso es fácil. Ahora, equiparar la definitiva, ¿dónde puedo encontrar cuando es equiparar la definitiva? En las decisiones del Tribunal Superior, en la jurisprudencia. Y si me dice que no, si estudio, pero esto no es decisión definitiva, de acuerdo a lo que dicen ustedes, la jurisdicción. Bueno, trato de construir por qué este caso debiera escapar a la regla de derecho que la jurisdicción me ha dado, que no hay. Volviendo, entonces, hablamos de plazo, hablamos de hacer tipo de sentencia, hablamos también de
Bueno, otra cosa, legitimación. Digo que, bueno, el defensor tiene legitimación, ver la legitimación que hay. También, cómo la envío, por ejemplo. Yo no puedo, acá me piden solicitud de estar en tu video en vivo, pero la verdad que no sé hacerlo. Esa es la verdad. Pongo ver y no le encuentro la vuelta. A ver, porque me gustaría, al contrario, me gustaría, pero pongo más, pongo ver y no le encuentro la vuelta. Eh, eh, así que anoten las preguntas porque no le estoy encontrando la vuelta a añadir personas en vivo. Disculpa a los que solicitaron de añadirse en vivo, pero no puedo hacerlo porque hay una imposibilidad técnica de este lado. Acá me hice una pregunta, muy linda pregunta. Me gustó tanto que le iba a dejar para atrás, pero está buena. Las decisiones equiparadas a definitivas. ¿Estaría la doctrina de arbitrariedad? Ahí es muy linda pregunta, pero es otra cosa. Es algo diferente. Yo tengo una decisión equiparable a definitiva. Siempre tiene que haber algo. Gravamen de imposible o tardía, reparación anterior. Un perjuicio. ¿Y qué es el perjuicio? Vamos a un perjuicio también. Perjuicio también aparte es parte de la admisibilidad. Plazo es parte de la admisibilidad. La forma en que envío ese recurso, impugnación, es parte de los recaudos formales, la cápita admisibilidad, el sistema en que lo envío, el tipo de sentencia y gravamen, sentencia, toque a casación. Vamos a un ejemplo práctico para que se entienda. Y esto es equiparar la definitiva. Miro primero me pienso a pensar. Si esto queda firme, es una regla para pensarla sin siquiera ir ante la jurisprudencia. Si esto queda firme ahora, yo tengo la posibilidad en el corto o mediano plazo de repararlo y esto no me perjudica tanto si lo reparo en un futuro. Si la respuesta es sí, bueno, ya tenés respuesta de que no es equiparable a sentencia definitiva. ¿Por qué? La sentencia definitiva tiene como característica es que genera un perjuicio tan grande que requiere tutela inmediata. Tengo un dispositivo sentencial que me está afectando tanto que ya lo tengo que solucionar. Ya tengo que ir a agarrar e impugnarlo. Rápido. ¿Por qué? Porque me está perjudicando demasiado. Entonces, si esa es la respuesta, me perjudica muchísimo, pero no desde la emocionalidad, sino realmente se está causando un perjuicio concreto a la vida del cliente. Ahí sí, hay sentencia que para fin. Ahora sí, mira, esto por ahí lo puedo plantear de vuelta en el juicio si no estoy en la etapa de juicio, lo podemos posponer para más adelante. Si ya la respuesta es esa, ya no tenemos sentencia que para definitiva. Pero aparte de eso, aparte de ya ese pequeño test mental que uno hace, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Lo tiene la jurisprudencia como sentencia equiparable a la definitiva? Si la jurisprudencia te dice que no, ya no estamos. Hay que tratar de federalizarlo, bueno, ya es un poco más complejo. Ahora, volviendo a la pregunta, que sea equiparable a la sentencia definitiva, ¿significa que es doctrina arbitraria? No. Doctrina arbitraria es otra cosa. Que la doctrina arbitraria, muy cortito, porque si no me sería demasiado, nace en un obicter dictum. ¿Qué significa obicter dictum? Dicho de pasaje, dicho por decir, cuando ponen a mayor abundamiento la sentencia. Algo así, al decir, en el año 1909, en un caso conocido posteriormente, Rey versus Rocha, la Corte introduce esto que ya está en la Corte americana, de sentencias, esto no son sentencias, aquellas construidas sobre los caprichos de los jugadores, sentencias arbitrarias, desprovistas de todo sustento legal, y ahí ya hice un obicter dictum para abrir. Después, por el año 1932, ya empiezan ahí está el primer caso de sentencia arbitraria, y ya en la década del 40, avanzado el año 47, 48, ya empiezan a dar a la Corte Suprema a descalificar sentencias por arbitrario. Después viene un caso muy famoso que ustedes seguramente lo recordarán, la facultad, muchos, que se llama Colalillo, así que anótenlo porque
es un abrecabezas, es muy buen caso, donde la Corte ya habla muy fuerte de lo que es una sentencia arbitral. Y da una definición. ¿Qué es una sentencia arbitral? El concepto. Aquella decisión. En realidad no lo dijo en Colalillo, lo dijo en el año 1947. En otro caso, lo repite en Colalillo y lo hace más fuerte porque Colalillo fue un leading case muy famoso. Dice que una decisión arbitraria es aquella que no es una derivación razonada del derecho con arreglo a las circunstancias comprobadas en la causa. Entonces ya esto dice, hay una arbitrariedad cuando una decisión no es una derivación razonada, además uno puede hasta pensarlo, derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa. Entonces, cuando ya lo que dijo la jurisdicción no entra en la lógica, no entra en razones, ya no es una decisión razonada. Por ejemplo, un supuesto de arbitrariedad es contradicción. El mismo órgano decisor me dijo que sí, en una parte me dice que no, en el cuerpo de la decisión se está contradiciendo. Autocontradicción interna. Supuesto de arbitrariedad. Otro supuesto de arbitrariedad. Cuando la jurisdicción afirma algo que no tiene nada que ver con lo que hay en la causa. Es decir, ¿dónde encuentro sustento? ¿Qué prueba dice esto? De la cual puedo decir esto. No hay. Sea parte de las constancias. Entonces tenemos arbitrariedad es un supuesto de descalificación de cualquier decisión jurisdiccional que nace en doctrina de corte. Después de la década del 50, Carrió hizo un libro, este lo recomiendo, anótenlo, el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia, de la editorial Sabellido Perrot, muy bueno, y ahí ya da los casos de arbitrariedad, una casuística. Y la Corte más o menos respeta esta clasificación que hace Carrió. Volviendo, pues estamos siendo de tema. Seguimos en la admisibilidad. Plazo. ¿Cómo interpongo la decisión? Tipo de decisión que recurro. Legitimación, en algunos casos depósito. Esa parte es la parte para entrar al recurso. Eso todavía ya aprendimos a escribir clarito, ya sabemos que tenemos que ser claros. Bueno, vamos a la parte de admisibilidad. Por eso siempre en cualquier recurso, en cualquier modelo que uno ve, los modelos hablan siempre de la admisibilidad. Entonces, primero tengo que entrar. Si no entro, y eso siempre que admisibilidad es la parte de entrar. Y esta parte de entrar en los recursos de carácter extraordinario, ¿y qué es un recurso extraordinario? Son aquellos recursos que en principio no se discute hecho y prueba. Solamente se recurre por cuestiones de derecho, interpretación de derecho. Y en muchos casos derecho federal. Tengo un recurso extraordinario, tengo un recurso. Primera parte, escribo claro, ya lo tengo, ya hago párrafos cortos, no abrumo con doctrina, no abrumo con fallos que no tienen nada que ver, escribo con párrafos con unidad temática, con oraciones de no más de 40 palabras, ya sé todo esto, vamos bien, bueno, hago la parte de admisibilidad, le voy diciendo, mira, fue notificado tal día, vence tal día, y como lo interpongo tal día, estoy dentro del plazo, es temporáneo. Punto, ya tengo bueno, fui y lo interpuse ante el órgano que me dictó la decisión que me genera agravio, que es el que dice el código, bueno, cumplí ese. Bueno, hay un depósito sin recurso, lo cumplí, lo pagué. Voy haciendo como un chic de una lista de supermercados, voy tachando, ok, cumplí el requisito de domicilio. Requisito de domicilio cumplido, bueno, procedencia, otra cosa más. En todos los recursos, especialmente los extraordinarios, eso más que nada, hay que también que el recurso tiene que ser autosuficiente. ¿Qué es esto autosuficiente? Que ahí me están diciendo, entiendo que hay muchas formas de ingresar a nuestro recurso de consideración de autonomía. Pues, cambio algo de cuando dice que me preguntan si Carrió cambió, en realidad Carrió en el libro hace una clasificación donde él se toma el trabajo, no es como ahora, sino que se tuvo que ir directamente a la biblioteca de la corte, tomar los tomos de la corte, estudiar y empezó a clasificar diferentes supuestos. Y la misma corte después que hizo, empezó a usar la misma clasificación de Carrió. Por eso es el libro que es como el libro sobre de doctrina arbitrariedad de sentencia. Entonces,
Para no irme de tema, sigo con el orden de la exposición. Ya tenemos tratamos de cumplir la misividad, legitimación, plazo, tipo de decisión, forma de envío, depósito, si la decisión es definitiva, no es definitiva, generarme irreparable o no. Ya esta parte la tengo. Cumplo con las reglas de estilo que me dio la jurisdicción del lugar donde estoy interponiendo el recurso. Perfecto. Voy a la parte de autosuficiencia, antecedentes. Tengo que meterlo en tema. Depende qué recurso. Pero, por ejemplo, si ustedes leen la acordada 4 del año 2007, hace una mención de los antecedentes. ¿Cómo? Pero cuando yo leí no la encuentro. Sí. Artículo 3, inciso B, si no recuerdo mal, dice que hay que hacer un relato donde se indique claramente dónde están las cuestiones indicadas como naturaleza federal y cómo se mantuvieron a posterior. Ahí tenemos antecedentes. Es decir, yo lo meto en tema sobre lo que voy discutiendo. Es decir, yo con los antecedentes, y que yo cumplo el requisito de autosuficiencia, lo meto en tema al juez. Acá estoy. ¿Y cómo es la autosuficiencia? ¿Tengo que escribir todo? No. Pero tengo que desarrollar un poder de síntesis. Pues yo digo, recurrir, no nos han formado para tener un poder de síntesis brutal, porque eso hay que tener un poder de síntesis brutal, porque entre más lee que está del otro lado, más se aburre y más puede rechazarlo. Un poder de síntesis brutal para desarrollar una síntesis donde yo lo pueda poner al que está del otro lado, a que con solo leer mis páginas, 10, 20 páginas, diga la persona, estoy entendiendo lo que habla este tipo. Estoy entendiendo lo que habla esta doctora. Eso es la autosuficiencia. No tiene que leer el expediente. No tiene, este fue un expediente, no tiene que. No. Estoy leyendo el papel, ya entendí. No tengo que ni siquiera. Después que hace muchas veces la jurisdicción, recibe el recurso, aunque sea autosuficiente, che, voy a mirar si me dice la verdad. Bueno, pido los autos principales. Entonces tengo esa autosuficiencia. ¿Qué viene después? Viene después de la autosuficiencia, viene lo que es la procedencia. ¿Y qué es la procedencia? Es lo más, en realidad todo es importante, porque si no entras, no van a discutir la procedencia. Esta es la parte, la procedencia y la suficiencia. La procedencia suficiente, los autores no distinguen muchas veces muy bien esto. Es, la suficiencia tengo que ser una crítica razonada, concreta, de la decisión que me causa agravio. Sí. Yo tengo no sé, no tengo otro ejemplo. Vamos a hacer de cuenta, esta es una decisión, esta es la decisión jurisdiccional. Es un ejemplo que no olvide más. Y se apoyan estos son los pilares en que se apoya la decisión. Si yo corto este, todavía se sigue apoyando. Si yo corto este, todavía se sigue apoyando. Ahora, si le corto y queda uno, se cae. Bueno, eso es la suficiencia. No puedo dejar en pie ningún fundamento decisivo. Si yo dejo en pie de la decisión que estoy atacando un fundamento decisivo, un fundamento importante, la decisión se mantiene en pie y mi recurso va a ser rechazado. Eso es suficiencia. Desmenuzo la decisión que me causa agravio y la destruyo en sus partes. Y ahora, ¿por qué es importante saber bien parte de sentencia? Porque hay algunas partes de la sentencia que uno no tiene que recurrir. Por ejemplo, autos y vistos. Vieron que han visto muchas veces que uno lee una decisión judicial y hace como, cuando uno empieza a leer y no se apresura a leer la parte resolutiva, hasta parece que uno empieza a leer y a veces parece que no dan hasta la razón. Y uno queda contento, está dando la razón, me habla re bien, y después uno lee lo último y dice, se rechaza improcedente. O lee las dos primeras páginas, no tiene ganas de leer las 10 páginas, se va a lo último y dice, rechaza ese recurso por improcedente. Y así, pero ¿cómo? Si yo estaba leyendo las dos primeras páginas y ya me imaginé que iba a poder leerlo, que iba a ganar. No ibas a ganar. Lo que pasa es que en las primeras páginas, en los autos y vistos, ¿qué hace la jurisdicción? Tiene que hacer un sumario, un breve resumen de la posición de las partes. Tiene que hacer del recurso, de lo que es el recurso.
y después entra a resolverlo. Este patrón lo ven siempre, lo ven en decisiones de tribunales, en decisiones de corte, en decisiones de cámaras, los ven en todos lados. Siempre fecha, autos y vistos. Ellos como que meten en tema a la persona que va a leer la decisión, vino, interpuso recurso, reposición, dijo como fue un fundamento que en el caso en concreto se violó la garantía de defensa en el juicio porque la decisión fue arbitraria conforme al tenor de la doctrina arbitraria sentencia. Y después sigue hablando. Y también invocó jurisprudencia de esta corte como jurisprudencia de sistemas regionales de derechos humanos. Y es un resumen. Y a posterior se presenta la fiscalía, la parte contraria dice que se tiene que rechazar el recurso. Es una decisión, la primera parte no está decidiendo. Entonces, la primera parte no tengo que criticar nada. A veces uno ve que, si bien en la primera parte, en realidad tendría que abordarse de manera objetiva, uno ya al leerlo al principio, muchas veces puede ver que ya está tomando la jurisdicción partido. Uno puede ver cuando, por ejemplo, escribe mucho más del lado contrario, seguro que me voy a la última página y rechácese. Entonces, la primera parte no se critica. Después, los considerandos cuando empiezan a abordar la cuestión, ahí toca hacer la suficiencia recursiva. Desmenuzar el dispositivo sentencial y decirle, critico esto está mal por esto. Y después lo que es técnicamente la procedencia, aparte de la crítica, la procedencia es no, y ustedes tenían que haber resuelto ¿qué es el certiorario? Abril certiorario, está hablando de abril certiorario, bueno, no sé si lo tengo tiempo para explicar. Está diciendo, suficiencia, procedencia, es decir, ustedes tenían que haber hecho esto y aplicar la disposición jurídica de tal manera, o violaron la disposición jurídica agarraron la disposición jurídica y aplicaron una disposición jurídica que no era. O aplicaron la disposición jurídica que era, por la interpretación que hicieron, fue tan retorcida que totalmente la desnaturalizaron. La violación, ¿cómo fue la violación normativa de disposición jurídica y cómo tenía que haber sido? Después, continuando con esto, tenemos entonces la admisibilidad, la suficiencia, que es la crítica de cada uno de los elementos de la decisión que me genera el agravio, la procedencia, mezclada también con la suficiencia, esto se tiene que interpretar así, fue mala interpretación de los hechos, o los derechos por esto y esto y lo otro, y así se tiene que interpretar. O a veces, cuando uno ya pide una nulidad o una nulidad dentro del recurso, es acá hubo una violación de tal disposición jurídica procesal, y esto a la vez viola tal garantía, y esto trae el perjuicio, cuando hablamos de nulidad, ¿no? Entonces, hago todo esto y después el petitorio. ¿Y qué hago en el petitorio? Y me olvidé un poquito en la procedencia. En la procedencia también están los temas federales, están las cuestiones constitucionales, están las inconstitucionalidades, están las cuestiones federales simples. Pero eso, bueno, excede cómo explicar esto, porque no es el ámbito de la charla. Pero también dentro de la procedencia es si hay cuestiones federales. Se introdujeron, se mantuvieron. ¿Qué pasó con eso? La jurisdicción respetó el tema federal o no respetó. Lo pasó por alto, ¿qué hizo? Y el tema federal, lo adelanto así como vuelo de pájaro, no puedo explicarlo por cuestiones de formato, el tema federal no es la reserva de caso federal tiene que ver con la doctrina de arbitrariedad de sentencia, lo tiro como pista, nace como ella, era un criterio que tenía la Corte de que tenía que prever el litigante qué comportamientos arbitrarios, pero eso fue abandonado hace más de 49 años, para ser exactos. Entonces, cuando uno hay un tema federal, uno tiene que plantearlo en el primer momento del proceso, saber plantearlo, mostrar qué es relevancia, la relevancia que tiene. Y está relacionado un poco con la pregunta que vi recién, que decían, pero el BRIT, el BRIT es un BRIT criollo, porque se lo trae a Estados Unidos y en Estados Unidos es para que entren los casos, no para rechazarlos, pero acá el nuestro es para rechazar. Y yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque cuando el BRIT es para rechazar casos cuando la cuestión federal
es intrascendente para la Corte. ¿Y cuándo es intrascendente la cuestión federal? Muchas veces la cuestión federal es trascendente, pero la Corte es intrascendente. ¿Por qué? Porque el que recurre no supo construir, porque es una construcción, la trascendencia de la cuestión federal. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuestión federal, tengo que mostrar que era tan importante que la forma en que resolver la cuestión federal, ya sea una cuestión federal compleja, inciso 1, cuestión federal compleja directa, inciso 2, el artículo 14, cuestión federal simple, era tan importante para la resolución del caso de cómo la jurisdicción lo haya resuelto de esa manera. Si la resolvió en contra, eso me está perjudicando y cambiaría todo el caso si la resolviera la cuestión constitucional que habilita la vía federal de la manera en que yo lo propongo. El recurrente lo propuso. Yo digo, esta cuestión federal, esta inconstitucionalidad, si ustedes me la dan, yo gano. Entonces, y no me la dieron nunca. Entonces, y yo sigo insistiendo con esto, bueno, y muestro que es pertinente, que de ganar este planteo de constitucionalidad se da vuelta todo el caso y gano. Hay una cuestión federal trascendente. ¿Qué pasa? Generalmente los litigantes, cuando hacen los recursos extraordinarios, no tienen la técnica. ¿Y cuál es una técnica? Vuelvo un poquito para atrás, hago un mini resumen, pues ya estamos medio terminando. Es la técnica. No hay escritura clara, no hay escritura concisa, no hay escritura breve. Se inunda de doctrina a la corte, o se inunda de fallo a la corte que no tiene nada que ver a la corte. ¿Sí? Falta de entrenamiento en técnica recursiva. Esto se entrena. Se entrena la síntesis, se entrena cómo hay que interpretar precedentes, decisiones jurisdiccionales, saber distinguir. Se entrena cómo diferenciar cuando un fundamento es importante o no, si es un dicho de paso, porque no se critica de la misma manera una decisión judicial. Se entrena qué doctrina tengo que invocarle o qué precedente. Se entrena el hacer analogías entre precedentes. Se entrena a escribir menos, porque cuesta escribir menos. Uno, a veces, como abogados, nos gusta mucho hablar o nos gusta mucho escribir, y a veces uno piensa que entre uno mal escribe, se va a convencer del otro lado. No. En técnica argumentativa es siempre claro, conciso, breve, jerarquizar argumentos. Tampoco se hace en técnica recursos. Nadie jerarquiza, no, este es mi argumento principal. Porque es obvio que si uno le pone 500 argumentos, ¿qué hace la jurisdicción que está predispuesta a rechazarte? Te agarra los más débiles, te hace puré, para decir bien que se entienda, y después los otros argumentos no los pasa por alto. Y uno después tiene que tratar de mostrar que era arbitrario, pero ya te mató. Y ya entre uno más va subiendo en el interrecursivo ya es más difícil. La técnica se complejiza tanto que en general en los recursos extraordinarios matan más que nada por la falta de formas. Me están preguntando que es bueno citar partes del fallo jurisprudencial. En cuanto a eso es un poquito, escapa un poco, pero explico muy cortito. Yo invoco un precedente, hay que distinguir también entre precedente, fallo, jurisprudencia, pero eso es para otro tema. Pero si yo invoco algo, tengo que hacer un puente. Yo no puedo alegremente, ¿qué hacemos todos? Yo soy abogado como ustedes. Agarro, busco en Google o busco en JUBA, jurisprudencia de provincia de Buenos Aires, o en el Foro Nacional, encuentro un párrafo que me gustó, bueno, este párrafo me gustó, lo copio, lo pego, y sin criterio lo copio y lo pego, y lo quiero meter para mi caso, y resulta que yo quiero hablar de un caso penal, y ese era un caso que sonaba, era muy lindo el párrafo, pero un caso de previsional. Pues no es correcto esa cita. Yo tengo que citar un fallo que tenga analogía en los hechos lo más posible. Y que también el literal procesal sea un calco. Esa la tiene correcta. Es bueno invocar, sí, pero tiene que ser lo más pertinente posible. Por eso no hay que invocar un montón de fallos. Cuando uno ve un recurso, a mí me preguntan, ahí está preguntando estudio Puntel. Dice, ¿hay una acordada para estos recursos? No sé a qué recurso se refiere. Si me puede aclarar en un segundo mensaje a qué recurso se refiere, le respondo. Sí, pues la acordada para los recursos extraordinarios, mire, la acordada 4 del año 2007 te abre el panorama para entender un poco bastante los recursos.
Pero como les digo, el tema recursivo es un tema que requiere gran preparación. En mi caso en particular, descubrí esto hace 15 años atrás, 13, y empecé a prepararme. Porque, por ejemplo, yo, gracias a Dios, se pudo hacer un posgrado de constitucional, un posgrado de derecho procesal civil. Y vi recursos en el posgrado de procesal civil y vi recursos en el constitucional, hay menos. Solamente vi 30 horas de recurso extraordinario federal y 20 horas de recursos ordinarios extraordinarios todos juntos en el procesal civil. Posgrado de la UBA. Y la verdad que yo, prácticamente todo lo procesal yo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque había leído de antes. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Empezar a leer libros de recursos. Y no solamente de recursos, sino más de técnicas de argumentación. Alessi, Atienza, empezar a leer eso. Empezar a leer todos los libros de recursos que uno, para empezar, eh, de Alessi, de libros, el que le recomiendo es Cómo fundó un recurso Genaro Carrió. Después ahí hace una pregunta si es la misma naturaleza de apelación y cadación. Depende, no sé cuál provincia me está hablando, entonces no, me falta contexto, pero da una respuesta más genérica. Independientemente del nombre del recurso, lo que se llama nome iuris. Cuando uno quiere interponer una... eh, acá otra pregunta me dice, en el SAIG o la biblioteca del PGTN, ¿es bueno para buscar jurisprudencia? Sí, es buena. La página de corte es mejor todavía, para buscar jurisprudencia. Y si no sería jurisprudencia, en corte ya son precedentes. Esa distinción hay que hacerla. Jurisprudencia son colección de fallos. ¿Qué son jurisprudencia? Bueno, todos los fallos que todos los tribunales, órganos jurisdiccionales medio inferiores, todo jurisprudencia. ¿Por qué? Porque ninguno puede decir esto ya es así y esta es la última palabra. Cuando estamos en última palabra, precedente. Cuando no estamos en última palabra y la cuestión se puede mirar más arriba, jurisprudencia, colección de fallos. Temas de derecho común, el precedente sería lo que dice el Tribunal Superior Provincial. Ese era el precedente generalmente. Y después, en temas de derecho federal, el precedente siempre va a ser lo que diga la Corte Federal. Y si ese tema de convencional, de jerarquía constitucional, instrumento de derechos humanos, el precedente va a ser el presidente, la última palabra va a ser Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos del sistema regional de derechos humanos. Y acá una cuestión un poco más rara, si es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que sea presente, pero no es un órgano jurisdiccional, sino que emite comunicaciones, sería, entre comillas, porque en sí en realidad es la última palabra, sería el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, para lo que es la máxima autoridad interpretativa del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es muy importante en penal porque es por el artículo 14. Artículo 8 de la Convención Americana, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son importantísimos, no solo para penal, sino que también se extienden a otros fueros, para lo que es las garantías mínimas que componen lo que se llama la garantía del debido proceso. No tenemos solamente un debido proceso desde el punto de vista nacional, sino tenemos un debido proceso desde el punto de vista del sistema regional de derechos humanos y también del sistema universal de derechos humanos. Hay un montón de organismos, de comités que interpretan instrumentos de derechos humanos que hoy tienen jerarquía constitucional. Vuelvo a una pregunta que me fue un poco de foco, apelación y casación. Apelación, no sé, no puedo encontrar bien el contexto y me es difícil leer, pero sí, voy a responder un poquito más genérico. Tengo una decisión jurisdiccional y el que me hace, tengo una decisión provincia modelo, que es el que más estoy, o también Foro Nacional, Tribunal Criminal en Provincia de Buenos Aires, Tribunal Oral y Criminal en el Foro Nacional. Tengo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tengo Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Y después tengo, en una sentencia, condenan a mi cliente. Lo condenan por el delito que sea. Tengo una sentencia en el Tribunal Oral y Criminal Nacional, número 15. Aquí número 10, está en Talcahuano y Lavalle. Ok. ¿Cuál es la alzada? La alzada de la provincia es Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. La alzada del nacional es la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, ubicada en Talcahuano y Tucumán.
casi en Tucumán y Villamonte. Ok, esos son, ahí casación tiene que abastecer, ya sea la provincial como la nacional, la garantía mínima del doble conforme, que está en el artículo 8.2H de la Convención Americana y en el 14.5 del Pacto Internacional de Civil y Política. Entonces, ¿qué pasó? Esto, ¿y cuándo tenían que haberlo hecho hace rato? Tenían que haberlo hecho en el año 85 y 86, que está el pacto, la convención y el pacto como ley. Y después pasaron a ser tratados, y después pasaron a ser instrumentos de jerarquía constitucional. De ahí, pero en Argentina se empezó a cumplir cuando esto más. Porque antes había como una separación de esto de derecho, y los recursos de cada uno no se podía entrar. Después de Casal, presidente muy conocido de Corte Federal, y Santos, si no recuerdo mal, Santos o Salto, para los tribunales provinciales, esos dos presentes, no solo Casal, Casal es el más famoso, pero Casal y Santos, con esos dos, hay que garantizar el 82H. No importa lo que diga el Código Procesal. Si ustedes ven muchos de los códigos procesales, todavía legislan de una manera el recurso de casación con un montón de formalidades. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires está el artículo 450 que dice que hay que hacer un resumen en el segundo párrafo y da un montón de formalidades. Eso es incorrecto desde el punto de vista convencional de jerarquía constitucional. Los recursos de casación, los que tienen que garantizar el doble conforme, tienen que ser recursos amplios, ordinarios, sencillos, fáciles de interponer. Cuando es casación, el segundo, porque el tiene que ser un tribunal superior, lo que dice el código, para ser más técnicamente correcto, había una cuestión federal ahí. Porque había que tachar de inconstitucional todos esos articulitos que dicen que ponen un montón de formalidad. Pero eso ya no se le da mucha importancia porque ya todo el mundo le hace por así caso a Casal, a Giroldi, a todos esos fallos, a Santos. Entonces, ustedes que tienen que tratarme todo, que sea un recurso ordinario. Ahora, a veces que hay en provincia, por ejemplo, está la apelación, una cuestión de negatoria de libertad. Te negan la excarcelación. Tengo la Cámara y después tengo el Tribunal de Casación. Bueno, ya con que la Cámara te resuelva, ya está cubierto la garantía del doble, la garantía mínima, parte del debido proceso, del doble conforme. Garantía mínima con 8.2H, autoprocesal importante, hay un informe de la Comisión Interamericana que dice no solamente hay que garantizar cuando sea una decisión condenatoria, sino también cuando hay un autoprocesal importante. En realidad, Cuyua también dice lo mismo. Y bueno, hay un autoprocesal importante que garantiza el doble conforme y tengo la Cámara, ya me lo garantizo. Entonces, ya, cuando tengo casación arriba, no sé si por ahí se refiere un poco a esa pregunta, la única forma de llegar a casación es que esa decisión que fuera arbitraria, que haya un tema de carácter federal. ¿Por qué? Porque Stoudy, Masso y Estrada, es decir, la doctrina de la Corte de que hay una cuestión federal, tiene que abordar hasta el último tribunal superior en la provincia, la cuestión federal y resolverla. Y después, en todo caso, si ahí no se resolvió y sigue el recurrente, resuelve la Corte. Voy a ver las preguntas. Bueno, a ver, hace un tiempito de algunas preguntas, vamos a ver qué dicen. Jurisprudencia para buscar decisiones equiparables a sentencia firme. Los diferentes sitios oficiales de provincia de Buenos Aires, Juba, buscan Juba, googlean Juba, van a encontrar. Es un poco complejo de buscar ahí, pero ahí pueden encontrar, ponen por voces también bueno, la página de la Corte, para ver cuándo la Corte dice que hay sentencia equiparable a sentencia definitiva. Y después, bueno, las provincias tienen. Después dice, esta de la formalidad, ¿es para el velatorio de derecho de defensa? No, la formalidad. Mira, cuando habla esto de las formalidades, no es violatorio para el derecho de defensa en cuanto, por ejemplo, siempre hay que garantizar en decisiones importantes, por ejemplo, en libertad siempre va a ser importante. Pero siempre que cuando hay una otra decisión importante en el proceso, hay que estar la obligación convencional de garantizar el doble conforme. Entonces, conforme que hay que garantizar esta garantía, Herrera Ulloa, Mohamed versus Argentina, Corte Interamericana, ¿qué hago yo?
tengo que garantizar doble jurisdicción, tengo que garantizar el doble conforme. Entonces, el recurso tiene que ser, no tendría que ser tan formal. Pero vayamos a otra cosa, voy a escapar un poquito la pregunta. Pero vos me decís que no tiene que ser formal. Bueno, ok, ¿qué hace la jurisdicción cuando el recurso no cumple tanto las formas, pero sabe que tiene que asegurar el doble conforme? Agarra, no te va a decir inadmisible, no cumple la forma, porque si no, no te deja ingresar. Te toma el recurso, te dice admisible, usted pudo entrar, y después dicen improcedente. Por eso no conviene por imposible, porque hace la trampa. Si yo si me lo pone inadmisible porque el recurso no cumplió las formalidades, el recurrente va a decir, esto me están violando doble conforme. Y después lo siguen para arriba y pues el superior le dice, sí, tiene razón, usted no se le garantizó doble conforme y salen retando los de arriba al de abajo. Entonces, no, ¿qué hace? La hace más sencilla, para no entrar en ese problema. Toman el recurso, admisible, improcedente. Por eso es importante que uno tenga entrenamiento en cumplir las formalidades recursivas. ¿Se entiende? Vamos a mirar otra pregunta en lo federal. Y bueno, después, bueno, la otra, si alguna más, si no. Si es cada acción o apelación, pero esencialmente lo mismo. Que me rechacen por errores formales sería para mí. Los errores formales es lo mismo que respondí recién. Muchas veces que hacen para no pelearse con eso o tener problemas a posterior, la jurisdicción muchas veces, lo sé por boca de jueces, en una preparación de técnica recursiva, dicen, la hacemos más fácil. Así lo dijo el tipo abiertamente. Ustedes no cumplen con todos los requisitos establecidos, estipulados en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, porque había una charla de impugnación en la Provincia de Buenos Aires. Nosotros le damos ganchado conforme, pero no va a ser procedente. Así de sencillo. Entonces, no conviene por el lado tanto. Lo que hay que hacer más que nada es entrenar la técnica recursiva. Y si no se la entrena y no se lo hace, ser uno consciente de las limitaciones que uno tiene, llamar a otro profesional que será sobre este tema, más especialmente cuando haya cuestiones que están en las que está relacionada a la libertad de una persona. Es decir, y esto no es que uno sea una persona que no sea fuerte intelectualmente porque no pueda recurrir. No, el problema es que formativo desde la facultad se ha enseñado poco. Y después no hay muchos autores que escriban sobre recursos. Y para exagerar un poco más, aún, por lo menos en los únicos 2 posgrados que yo tengo experiencia, no se habla tanto del tema. Entonces es una cuestión bastante autodidacta esta de formación de recursos, porque no se suele explicar mucho en la facultad que hay que estudiar técnica de argumentación. Por lo menos cuando lo hacía yo. Tampoco de recursos. Entonces, empezar a formarse sobre eso. Después se unió. ¿Puede repetir cuál es el recaudo principal para no ser rechazado nuestro recurso por improcedente? Por improcedente. Muy buena pregunta, me encantó. No sé quién fue. Castro 940. Excelente pregunta. Muy bien. Entonces, Castro está diciendo acá, la pregunta es, ¿puede repetir cuál es el recaudo principal para no ser rechazado nuestro recurso por improcedente? Bueno, igual es excelente pregunta, me encanta. Es así. La improcedencia es el corazón del recurso. Ya hablamos, está la admisibilidad, está la suficiencia y la procedencia. Y esos son medios intercambiables un poco. Los más claros en doctrina lo distinguen. Pero vamos a explicar una que hablemos las dos juntas que están muy atadas. Tengo la decisión de la jurisdicción. La decisión se apoya en es una mesa, 4 patas. Si yo le quebro a la mesa una pata, se sigue sosteniendo con las otras 3. Es muy probable que la mesa no se caiga. Si yo le quito otra, ya es probable que se caiga. Si le quito otra más, se va a caer seguro. Bueno, para que un recurso sea suficiente, y también sea procedente, porque tiene que cumplir las dos cosas, es imprescindible que a la decisión jurisdiccional, a la parte de considerando cuando aborda el tema en cuestión, la destruya parte por parte.
Por ejemplo, volviendo al tema de las cuatro patas, tengo cuatro patas, destruí una, me enfoqué en un agravio el que más me molestó, más que dijo la jurisdicción. Dijo las otras tres partes, se sigue sosteniendo el decisorio y si se sostiene, es improcedente. ¿Se entiende? Salvo que, digo, bueno, esto hay un recurso que en forma parcial lo establecí y por esto solo y por esto me agravio, bueno, ahí sí. Pero si yo quiero matar toda la sentencia y maté uno, no. Suficiencia, crítica pormenorizada, procedencia. Digo, ¿cuál es la disposición? ¿Cómo se interpretó el derecho, el hecho y el derecho en el caso en conflicto? ¿Y cómo tendría que interpretárselo? ¿Y cuál fue el perjuicio de la mala interpretación del hecho y derecho que me hicieron? En concreto, la vida de mi cliente. ¿Y cómo tenía que haberlo hecho para que no me perjudique? Después otra pregunta. Podemos decir que la construcción de nuestro recurso en el mismo momento que se ha producido. Esa pregunta es, sí, en nuestro recurso uno tiene el momento de interposición y después tiene el momento de ampliación de fundamentos, muchas veces en muchos códigos adjetivos. Eh, Generalmente hay precedentes, acá está comiendo error que yo mismo critico, precedentes de corte, Catrilaf, Martínez, Concha. Esos tres precedentes de corte dicen más que nada Catrilaf. Catrilaf. Dicen, bueno, se puede ampliar fundamentos. Ahora, para no pifiarles, hay cosas que sí, lo puede después pelear, pero para no errarle, en el momento de interposición, después uno tiene el momento de ampliación. Identifico 4 o 5 motivos, mis agravios, y los desarrollo aunque sea básicamente, y después digo, bueno, en su oportunidad procesal ampliaré los fundamentos. ¿Sí? Por ejemplo, Código Procesal Penal de Nación, o el artículo 460 y pico, 65, 66, no me acuerdo bien el numerito, habla de lo que es la ampliación. Bueno, yo interpuse los agravios, y después en esta oportunidad los voy a ampliar. Ahora, volviendo a técnica recursiva, voy también hay que estudiar. A veces no combina con tanto agravio. Buscar los agravios más fuertes, los otros dejarlo aparte. Porque te matan el más bajo, los otros lo dejan por ahí, es una victoria atrás. Después hay otra pregunta más. Me despido de alguien que agradece. Bueno, muchísimas gracias ahí, doctora Nicole, que me agradece también. Después otros que van saludando. Bueno, están preguntando, agradeciendo, muchas gracias por el agradecimiento. Y bueno, veo que no hay muchas más preguntas. Y bueno, le agradezco mucho a las personas que están del otro lado, que me dan esta oportunidad para poder explicarles un tema que realmente me apasiona. Y bueno, si alguno tiene algún recurso que hace necesita asesoramiento, ya tiene las puertas abiertas para poder comunicarse conmigo.